Bienvenidos a este último día de fútbol sala en Vilalba, fase previa, campeonato de España, selecciones autonómicas, fútbol sala femenino. E hoxe o día no que se decide as seleccións que acceden á fase final. Ahora, a piques de principiar o partido da categoría sub-17, Galicia frente á selección madrileña, buscando fase final. Las dos selecciones que ganaron sus dos primeros partidos, así que en este decisivo encuentro, la selección que gane será la que pase a la fase final. Ahí salta el balón, con que se vaya a disputar este partido en breve también. Protagonistas. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, aquí en la localidad lucense de Vilalba. Nos acompaña en la retransmisión Fran Paz, entrenador de porteras de Afervenza. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, Iván. Pues esta última jornada enfrentan a las selecciones de Galicia y de Madrid sub-17, que buscarán el pase a la final A4, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Las Rozas de Madrid entre el 9 y el 10 de febrero. Último partido decisivo. La selección que se lleve el partido se clasificará a esa fase final de Madrid. La selección anfitriona, Galicia, forma con el número 9 Carolina, el 8 Cris, 1 Lucía, 4 Nata, 2 Antía, 5 Canolic, 11 Andrea, 7 Eva, 10 Nuria, 6 Adriana, el 13 Uxía y número 3 Laura. Seleccionadores José Carlos Martín Chipi y Rubén Salgado Carballo. Por parte de la selección de Madrid, con el número 2 Verónica, el 4 Mirella, el 5 Ainhoa, 6 Ana, 7 Laura, 9 Mirella, 10 Andrea, 11 Irene, 12 Claudia, 13 Paula, el 14 Alicia y el número 1 Ariadna. Seleccionadores José Miguel Varela y Guillermo Camarón. El partido será dirigido por los colegiados Héctor Vilas López, Xuxo García Rodríguez, asistidos por Cristian Rodríguez Melchor. Ultiman los preparativos para que ruede el balón aquí en Vilalba, una fría mañana que enseguida se calentará con el mejor fútbol sala femenino, categoría sub-17. ¿Cómo ves, Fran, este partido entre Galicia y Madrid? Son las favoritas del grupo. Partido emocionante, ¿no? Bueno, sí, a priori tenemos un partido muy emocionante con dos selecciones que tienen mucha experiencia en este tipo de campeonatos, donde juegan en divisiones nacionales y esperemos ver un gran partido.
Pues ya se encuentran las capitanas de ambos equipos realizando el sorteo de campos y la entrega de obsequios entre federaciones. Esa clasificación en juego. Se prevé un partido intenso, emocionante. Galicia compitió a un alto nivel en su primer partido. Madrid más de lo mismo contra el combinado riojano. Recordamos los resultados. Madrid contra La Rioja venció por la mínima 1-0, mientras que la selección de Galicia obtuvo un resultado más amplio, 7-0 ante las jugadoras riojanas, por lo que este partido se prevé con una alta intensidad, jugadoras concentradas ya con sus respectivos equipos. Últimas palabras de aliento, últimos detalles técnicos, y en breve comienza el fútbol sala femenino aquí en Vilalba. Gran ambiente también en la grada, mucha gente desplazada desde Madrid, gente también de Galicia, por supuesto, los anfitriones. Todo listo, balón en círculo central. Galicia, que jugará con su primera equipación de blanco, y Madrid lo hará de color rojo. Tenemos ya los quintetos de la selección de Madrid, que formará con el número 5 Ainhoa, el 6 Ana, 7 Laura, número 11 Irene y el 13 en la portería Paula Palencia. En el combinado gallego, en la portería iniciará con el número 13 Uxía, con el número 7 Eva, número 11 para Andrea, el 10 Nuria, y con el número 5 Kanolic. Ya juega la selección de Galicia, combina en zona de elaboración. Pierde ahora Galicia, primer balón, primera situación de juego para Madrid. Irene con el balón, que ya combina con Laura, balón en largo hacia Irene, primer disparo a puerta que se va por encima de la portería sin peligro. Segundo ataque para Galicia, 30 segundos, mucho en juego. Andrea con el balón. Intenta elaborar Galicia, pierde ahora, mala toma de decisión en el pase. Como este primer minuto de juego, Fran. Bueno, estamos viendo cómo Madrid los está esperando en cancha propia, como Galicia es fiel a su estilo de ir a buscar arriba al rival, y por ahora ciertas imprecisiones, normal en un partido de esta calidad y de esta presión. Sin duda, las selecciones saben que se juegan ese pase a la gran final. Recordamos, 9 y 10 de febrero, el campeón de cada grupo disputará la fase final en Madrid. Buena parada ahora de Uxía, y en el rechace el disparo de Laura, que se va fuera. Primera gran ocasión del partido para las madrileñas. Y Galicia, que sigue moviendo el balón. Es ahora Nuria con el balón, que intenta conectar con Kanolic, que pierde balón y recupera Madrid. Saque en largo de Paula, que buscando a Ainhoa, que no consigue controlar. Ya es Eva la que intenta sacar el balón para Galicia. Y fuerza un saque de banda a favor. Que pone en juego ya Andrea.
Intentaba Canolic ahora llegar a la línea de fondo. Buena defensa de las madrileñas. Saque en largo de nuevo. Y balón de portera a portera. Inicia la elaboración del juego Galicia. Mueve el balón Andrea Canolic. Nuria. Intentaban contactar, pero ahora sí la pared, no consiguen contactar. La dualidad. No llegó Eva al balón. Intenta ahora presión ahí el 2 contra 1 Galicia. Y balón afuera de banda que pondrá en juego Laura Córdoba. Segunda falta del encuentro, una para cada equipo. Moviendo ahora Galicia, sin prisa el balón, en busca de esos espacios. En combinado ahora. Nueva falta sobre Eva. Segunda falta de Madrid. Y primeras rotaciones en el combinado gallego. También en Madrid entró Claudia Bollero y en Galicia entró Carolina. Jugada de estrategia de Galicia. En el primer partido recordamos que Galicia convirtió hasta 4 goles en situaciones de estrategia a balón parado. Muy trabajado por las gallegas. Finaliza ahora Andrea, flojito, muy fácil para Galicia. Y de nuevo otra falta. Segunda falta ahora de Galicia, Fran. 3 minutos, 4 faltas. Parece que hay cierta imprecisión en el juego de ambos combinados, ¿no? Sí, parece que los equipos han salido con mucha intensidad, intentando presionar al rival, y a veces eso se convierte en una mala presión y en faltas. Llevamos ahora mismo 2 faltas por cada equipo, solo llevamos 3 minutos y pocos segundos y bueno, tendrán que seguir presionando, claro. Presiona Galicia en primera línea. Juego característico de las gallegas. Presión alta y juego agresivo. Se va. Buena acción ahora de Madrid. Al palo. La situación de Madrid. Mejor ocasión del partido en lo que llevamos. Balón al palo de Ana Espósito, que a punto inaugura el marcador. Nuevo cambio en Galicia. Entra ahora Cris, la capitana de las gallegas. Bueno, quizás estamos viendo cómo Madrid en estos primeros minutos sale un poquito mejor plantado en pista, con las ideas más claras. Cuando tiene un robo de balón salen muy rápidas, y quizás a Galicia le está costando un poquito la elaboración, el poder llegar a finalizar, y está penalizando un poquito esas pérdidas de balón en media pista. La mejor ocasión de momento para las madrileñas, que mueven ahora el balón, intentan salir de la presión de Galicia. Juega Claudia, intenta la jugada individual. Y saque de banda para Madrid. Nuevo cambio en Madrid, entra en este caso Alicia Boto con el dorsal 14. Pone el balón en juego ya Claudia.
hacia Alicia, que intenta jugar con Laura, que nueva falta de Galicia y tarjeta amarilla, primera tarjeta del partido. Galicia, que acumula ya 3 faltas. Nuria Torres recibe esa tarjeta amarilla. Como decía Fran, 5 faltas en 4 minutos y medio. Intenta combinar ahora Claudia, no lo consigue y pierde de nuevo Galicia el balón. Y falta de Galicia, que se pone con 4 faltas en 5 minutos. Fran, sin duda va a condicionar el partido. Sí, sin duda. Están cometiendo algunos errores en pérdidas de balón y lo están intentando rectificar, yendo a presionar más fuerte, pero están cometiendo muchas faltas. Llevan 4 faltas, solo llevamos 5 minutos de partido, se les puede hacer muy larga la primera parte. Disparo directo ahora de Mireia, que intentaba sorprender a Uxía, pero con la pierna derecha echa el balón a saque de esquina. Será la estrategia ahora para Madrid. Saca Laura Córdoba. Buscaba en el segundo palo, sin fortuna. Y Galicia, que iniciará el juego. Madrid se planta en media pista. Galicia, que abre las líneas. Vemos como la pívot gallega ocupa la portería rival y empieza el juego de ataque. Roba ahora Madrid. Roba el balón Madrid e inicia el juego ahora. Juego de pívot con Claudia, que se gira muy bien, y finalización al segundo palo. A punto de llegar Mireia. Y otra vez Madrid, que tiene la otra ocasión de peligro sobre el cuadro gallego. Intentaba ahora Carol ahí la jugada individual. Roba Madrid de nuevo y no consiguen. Continúa Galicia ahora. Se equivoca ahora Laura y deja una buena ocasión para Claudia Bollero, interceptada por Cris. Saque de banda para Madrid en corto. Intentaba ahora la internada Antía. Contraataque de Madrid. Y Cris intenta poner calma en el partido, que parecía que estaba un poco movido. Galicia llega ahora a línea de fondo, intentaba el pase al segundo palo. Sí, parece que en estos primeros momentos Galicia sale con un poco de nerviosismo. Está cometiendo algunos errores, incluso en media pista, que están costando que Madrid salga al contraataque y hasta ahora mucho mejor plantado Madrid, con las mejores ocasiones para las madrileñas. Está ahora Carol, que intenta la jugada individual, el disparo que cogió puerta, pero rechazado bien por Paula Palencia, la portera madrileña. Y de nuevo será Galicia la que inicia el juego. Cris, que mueve ya el balón. Laura hacia Cristina otra vez. Parece que tiene un poco más de paciencia ahora Galicia para elaborar. Carol con el balón, que vuelve a encarar una y otra vez. Busca el disparo exterior. Cogió puerta de nuevo, pero interceptó la portera madrileña y vuelve a robar Galicia, que parece que empieza a dominar un poquito más el partido, a coger más balón, a tener un poquito más de posesión. Quizás esos primeros minutos más nerviosismo en Galicia. Parece que ahora tienen un poquito más de pozo. Se les nota que ha entrado Cris, que le da un poquito más de pausa al juego y parece que ahora las llegadas son un poquito mejores, con menos pérdidas.
vamos a ver cómo evoluciona el partido a partir de ahora. Pues otra falta más, esta vez para Madrid. 7 faltas en 7 minutos y medio. Intentaba Cris, ahora se equivoca, balón fuera. Galicia que presiona a Madrid. Saque en corto que para la salida de presión madrileña. Atención ahora que consiguen llegar a la zona de finalización y el gol de Madrid. Gol de Madrid que pone el 0-1 en el marcador. Gol de Alicia Boto, salida de presión de Madrid. Y Alicia que coge la espalda a las gallegas y convierte el primer gol del partido. Tiempo muerto en la pista solicitado por la selección de Galicia. 1-0 en el marcador. ¿Cómo lo ves, Fran? Llega el gol de Madrid, fruto de una mala presión en una paralela que dejaron demasiado abierta y en el 1 contra 1 Madrid no perdona. Pues José Carlos Martín Chipi dando indicaciones a las gallegas. Seguramente, como decías, Fran, no le gustó nada a Chipi que le ganaran la espalda, que saliera con tanta facilidad a Madrid de presión, ¿verdad? Sí, se nota que son jugadores con experiencia, que tenían estudiada como la manera de presionar que tiene Galicia, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Sí, las jugadoras madrileñas militan en clubs, muchos de ellos de primera división, seguramente tienen a sus espaldas entrenamientos con jugadoras de primer nivel, y bueno, sí, al final eso también es lo que dices, experiencia, madurez. Al final las tomas de decisiones son mucho más rápidas, mucho mejores cuando entrenas en categorías superiores o incluso en categorías que estén por encima de la tuya, porque muchas de estas jugadoras pertenecen a filiales que entrenan a menudo con los equipos fuertes, y eso les da un plus para la competición. Pues vuelve a rodar el balón, combina Galicia de nuevo. Andrea. Pase ahora en profundidad hacia Cris, que no llega, sale, intercepta bien la portera madrileña. Sale ahora Madrid y atención que Galicia se pone en 5 faltas. 5 faltas en 8 minutos de juego y tarjeta amarilla para Carol. Segunda tarjeta para el combinado gallego. Y entra ya Galicia en el cupo de faltas, lo hablábamos ayer. Llegará de esta vez el doble penalti en el campeonato. Sí, ayer teníamos todas las papeletas para ver los primeros dobles penaltis, pero al final el equipo fue capaz de aguantar con esas 5 faltas durante los 8 o 9 minutos que las tuvieron encima, y no vimos dobles penaltis. Parece complicado en un partido con tanta rivalidad, con tanta presión, tan competido, que Galicia sea capaz de aguantar con 5 faltas, pero no les va a quedar más remedio si no quieren ir a los 10 metros. Pues veremos qué sucede en estos 11 minutos y medio que quedan de la primera parte. De momento 1-0 Madrid, pero partido con igualdad. Encaraba ahora, vuelve a perder Galicia y recupera Madrid en saque de banda. Saque en corto de Madrid, presiona Galicia que roba en primera línea. Lo intentaba Andrea, pero el balón de nuevo a poder de Madrid. Sacará Ainhoa. Ainhoa hacia Irene. Irene que mueve ya hacia Ana, que intenta contactar con Andrea Pineda. Pierde ahora Madrid en primera línea, marca jugada Cris, jugada de estrategia de banda, se colocan las jugadoras gallegas, veremos si le da
resultado como en el partido anterior. Saque en corto de Cris, disparo de Nuria, rechaza Madrid. De nuevo, otra jugada más de estrategia para Galicia. Movimientos en el área, no llega el balón. Buscaba Cris el segundo palo, pero intercepta Madrid. Nuevo saque de banda. Intentaba también contactar un juego interior, pero Madrid, bien situada, rechaza la pelota de nuevo. Tiempo de estrategia para Galicia. Ahora sí que finaliza Galicia en doble ocasión. Era Eva la que puso en aprietos a la portera madrileña. Sin fortuna para las gallegas. Y turno para Madrid. Gran ambiente de fútbol sala aquí en Vilalba, localidad lucense, donde se está disputando este grupo B del Campeonato de España Sub-17 femenino. Recordamos, la selección campeona de grupo jugará la fase final de la Ciudad Deportiva de Las Rozas los días 9 y 10 de febrero. Grupo B que está compuesto por Madrid, La Rioja y Galicia. La selección de La Rioja sin opciones ya de clasificación, todo en manos de Galicia y Madrid. De momento Madrid por encima del marcador. Juega Ana. Recupera Galicia con Cris, que juega con Usia. Y Andrea con el balón, que devuelve a Cris. Es ahora Madrid las que presionan en primera línea. Y Galicia se saca el balón de encima, buscando a la pívot arriba, a Eva, sin fortuna. Mueve ahora Madrid, presiona Galicia, partido de presión contra presión ahora. Sí, vemos que ahora Madrid parece que ha subido un poquito en las líneas. Viéndose por delante del marcador, parece que tienen un poquito menos miedo a perder, a que les cojan las espaldas, y se va a por Galicia. Con el balón ahora Andrea, presionada por la jugadora de Madrid, Ainhoa, y de nuevo Galicia. Atención a la diagonal, que buscaba la posición de Nuria, que por muy poco no llega ese balón, pero de nuevo Galicia, ataque posicional, intentan ahora sí que ese balón interior, que consigue llegar a zona de finalización, pero se equivoca ahora en la toma de decisión. Qué importante la toma de decisión en fútbol sala, ¿verdad? Sí, muy importante, muy importante. Cuanto menos espacio tienes y cuantas más ocasiones tienes de hacer pases, tienes que decidir en muy poquito tiempo, y siempre con tan poquito espacio es importantísimo el saber decidir la mejor opción. Pues vuelve a la carga Galicia. Otra diagonal más. Cerraba bien ahora Madrid. Y de nuevo saque de meta para Paula. Saque en corto, presiona Galicia arriba y roba. Encara ahora Andrea. Finaliza y por muy poquito no llega el primer gol de Galicia. Estaba ahí Adriana muy pendiente, pero por muy poco se va el balón fuera. Y un buen disparo de Andrea con su zurda a media altura, y el rechace de la portera le cae a Adriana, que por muy poquito no bate la portería madrileña. El control de rechace de las porteras también hay que trabajarlo en sesiones de entrenamiento, fundamental. Rechaces que no queden, como esta ocasión, el balón en medio del área, las jugadoras. Sí, algo a mí es algo que me obsesiona.
las paradas y los rechaces. Trabajamos muchísimo desde muy pequeñitos y muy pequeñitas. Los balones siempre tienen que ir a banda o a córner. Defenderíamos un ataque posicional y ya está, pero no puede ser que de una parada siempre venga una segunda ocasión o incluso una tercera por no tirar el balón fuera. Atención ahora Madrid, el disparo de Claudia que se va desviado ligeramente y Galicia al ataque de nuevo. Se mete ahora Madrid en media pista de nuevo. Bueno, Andrea intentaban ahora contactar con el juego directo de Laura, quería contactar con Adriana pero sin fortuna. Recibe ahora Adriana que devuelve el balón en la posición de cierre a Laura. Buscaban ahora la paralela con Adriana y recupera. No, balón para Galicia. Bueno, seguimos viendo en esta casi la mitad de la primera parte, donde Galicia tiene más posesión de balón, pero la sensación es que el dominio del juego lo está teniendo Madrid. Dominio de juego de Madrid y Galicia que mantiene el balón, pero la posesión del balón no te da siempre el resultado, está claro. Intentaba ahora Kanolic, pierde el balón, presiona Galicia de nuevo y Madrid que busca el juego directo y de nuevo el balón para las gallegas, pero como dices Fran, posesión para Galicia, pero parece que Madrid tiene el partido un poco más dominado en su... Sí, el Madrid salió con las ideas muy claras de defender en campo propio, salir rápido a las contras. Tienen jugadoras de mucha calidad que en el 1 para 1 crean muchas superioridades y es ahí donde Madrid estaba ganando el partido a Galicia. Roba ahora Kanolic, que intentaba contactar, parece que hay mano. Parece que hay mano de Madrid y se pone ya con 4 faltas también Madrid. Primera parte en la que se interrumpe mucho el juego con faltas. 9 faltas ya. Quedan 6 minutos y medio de esta primera parte. Andrea que corre hacia el balón, opta por el pase hacia Carol que dispara y parecía que es saque de esquina a favor de Galicia. Marcan ya jugada de estrategia las gallegas. Se posicionan Kanolic, Andrea y Carol para recibir el saque. Roba Madrid, intenta ahora el contraataque y tiene que salir Uxía a despejar el balón. De nuevo Madrid inicia juego de ataque. Atención, ahora buscaban esa diagonal que buscaba Alicia. Pierde ahora Madrid. Mal pase y Galicia que pone el balón en juego. Kanolic hacia Carol. Intenta avanzar un poco Galicia. Se gira Carol en posición de pívot. Intenta. Pierde balón. Perdía balón Carol, pero de nuevo la posesión para Galicia. Laura. Kanolic. Moviendo el balón Galicia ahora en su propio campo. Bueno, estamos viendo como al igual que ayer, el seleccionador gallego sigue manteniendo unas rotaciones muy cortas, manteniendo mucha intensidad a las jugadoras en la pista, exigiéndoles mucho y cambios muy cortitos y muchas rotaciones. Avanza ahora Madrid con el balón, aunque retrasan posiciones Galicia que presiona el balón y consigue forzar la pérdida de Madrid en zona de peligro. Hay
Doble cambio ahora en Galicia. Sacan corto Chris hacia Carol, que intenta encarar, pero balón de nuevo a banda. Saca dentro Chris y atención, llega el primer gol de las gallegas. Gol al segundo palo de Nuria. Traspase de Cristina y pone el empate en el marcador de las anfitrionas 1-1 cuando quedan 5 minutos de esta primera parte. Y es ahora turno para el tiempo muerto solicitado por el combinado madrileño. 1-1 en el marcador. Máxima igualdad en esta primera parte. Le vendrá bien este gol a Galicia. Pondrá un poco más de sentido en el juego de las gallegas. Madrid se pondrá nerviosa. ¿Cómo lo ves, Fran? Bueno, lo hablábamos ayer, la importancia de la estrategia, a falta de ocasiones en el juego directo. Galicia tiene muy trabajada la estrategia, donde ahora Nuri hace un buen bloqueo con una continuación y Cris, que es una sacadora enorme, la ve en el segundo palo y remata de primeras subiendo el empate al marcador. Ahora tendremos que ver a ver cómo reacciona Madrid ante este palo, cuando ellas, quizás sin tener el dominio del balón, sí tenían el dominio del juego. Pues veremos qué pasa ahora en estos 5 minutos. Máxima igualdad entre Galicia y Madrid. Las aficiones aquí en Vilalba calentando el ambiente. Una buena entrada aquí en el pabellón municipal de los deportes de Vilalba, en Lugo. Localidad con gran tradición en el fútbol sala lucense, que una vez más se ha prestado a organizar un campeonato de estas dimensiones. Sí, juega ya Madrid. Era Irene que perdía el balón, interceptaba a Chris, pero se resbala y recupera Madrid, que finaliza ahora el disparo de Laura, rechazado por Uxía. Y recupera de nuevo Madrid. Empieza a combinar balón interior. Saque de esquina para las madrileñas. Turno para la pizarra de José Miguel Varela. Que veremos los movimientos de las madrileñas. Si optan por un disparo exterior o un juego más interior. Optan por un pase en corto. Finalización muy forzada, se equivoca ahora Uxía en el pase, en esa salida de presión, y de nuevo balón para Madrid. Y juega Galicia, que intentaba ahora contactar, pero Madrid, que sube las líneas un poco y está poniendo en aprieto, subiendo líneas a Galicia, que no consigue salir de la presión. Opta ahora Galicia por un juego más directo, y turno para Madrid. Sí, parece que Madrid en estos últimos momentos, en estos últimos 4 minutos, quiere subir las líneas, apretando un poquito más a Galicia para intentar que no salga tan cómoda y que no cree superioridades en cancha contraria. Pues sí, saque directo ahora de Uxía hacia Carol, que se gira y parecía que había falta, pero los colegiados no lo consideraron así. Y turno para un nuevo ataque de Galicia, que iniciará en zona de elaboración. Pone en juego el balón Antía para Chris, que pone un poco de calma ahora. Parece que pone pausa en el juego Chris. Pierde ahora el balón.
Una jugadora madrileña en el suelo ahora, un encontronazo con Cris, saque de banda para Madrid. Y roba ahora Nuria hacia Carol, Cris que intenta contactar con Carol y pierde Galicia, recupera Ana para Madrid y balón de nuevo en posesión de Galicia. Cristina, que empieza a organizar a su equipo. Roba ahora Laura. Paralela hacia Irene, que fuerza el saque de banda. Tres minutos para finalizar esta primera mitad. Recordamos, Galicia en cupo de faltas, 5 faltas ya para las gallegas, 4 para Madrid. Juega ahora Madrid intenta ahora la jugada personal Ana, pero el balón ya marca salida de presión Uxía. Sin embargo, Madrid que parece replegarse en media pista y balón para Galicia. Saque en corto de Cris, intentaba el disparo lejano, pero intercepta la defensa de Madrid. Y pone en juego Cris hacia Nuria. Nuria jugando ya con Andrea, que intenta avanzar, pero Irene Córdoba de Madrid le impide el paso y saque de banda de nuevo. Mueve ahora Madrid, elaborando. Sana intenta contactar ahora. Y el disparo de Laura Córdoba desde la banda, que ponen aprietos a Uxía y balón a saque de esquina. Roba ahora Galicia en contraataque, pero el balón de nuevo que vuelve a Madrid es Laura, que juega con Claudia. Mueve Ana. Intentaba contactar ahora Irene y pierde el balón. Madrid retoma el ataque Galicia. 2 minutos. Nos vamos a quedar sin doble penalti. Sí, parece que nos cogen todas las soberbias. Cada vez que lo decimos, al final son capaces de aguantar y seguir presionando con esa intensidad y sin hacer faltas. Lo que condiciona ese cupo de faltas en el fútbol sala. Las jugadoras saben que un doble penalti es una situación de mucho peligro y una vez que entras en cupo hay que tener cuidado con las faltas. De momento juega ya Madrid. Andrea, que juega hacia Cris, moviendo ahora
Galicia. Andrea que encara ahora. Madrid que vuelve a esperar el ataque de Galicia en su propia pista. Avanza ahora Cristina con el balón, muy complicado, roba Madrid y finalización. Atención, llega el segundo gol de Madrid, gol de Irene Córdoba, luego de coger un rechace tras un disparo lateral, se pone de nuevo Madrid por delante en el marcador, 1-2, gol de Irene. Queda un minuto de esta primera parte y Madrid retoma el mando en el marcador. Mueve de nuevo ya Galicia, que no quiere perder tiempo en estos últimos instantes de la primera parte. Quiere buscar ese empate de nuevo y devolver la igualdad en el marcador. Juega hacia... Vemos cómo llega el empate de Madrid en otro robo en media pista, donde Claudia López sale como una exhalación y dispara un disparo muy potente, donde nuestra portera no es capaz de despejarla y en el rechace cae en el segundo palo, donde solo tienen que empujarla la jugadora madrileña. 25 segundos para terminar esta primera parte. Nueva ocasión de estrategia, saque de esquina para Galicia. Cris con el balón. Intenta. Buena ocasión ahora, atención. Y hay gol de Galicia, gol de Eva Dios para poner el empate a falta de 17 segundos de la primera parte. Se coló dentro del área y por el primer palo puso el empate a 2. Total igualdad en esta primera parte, Fran. Vemos la calidad individual de las jugadoras. Un balón donde parecía que no tenía ningún peligro, se lleva 2 solo con un movimiento de cintura y delante de la jugadora busca un hueco imposible entre el primer palo y la portera para subir las tablas al marcador. Un gran gol de Eva. Y finaliza esta primera parte con empate en el marcador. 2 goles para cada combinado. Galicia 2, Madrid 2, tiempo de descanso. Retomamos la retransmisión. En 10 minutos volvemos con Fútbol Sala Femenino, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas aquí en Vilalba, la localidad lucense, viviendo el Fútbol Sala Femenino. El partido correspondiente a la categoría sub-17, un puesto en la fase final en juego, tiempo de ser Galicia Lourdes, Madrid Lourdes. Y a una lotería nova pista de las duas opciones en categoría sub-17, también xogándose ese pase a fase final desde el Campeonato de España de las Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Femenino.
previa al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Femenino, lo que Villalba en una de las sedes, compartido protagonismo simultáneo con otros 3 pabellones, solo con la geografía española, nos está disputando este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Sabadell, Murcia, Almería y Villalba hoy forman parte de esta serie de la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, un campeonato organizado de Villalba por la Real Federación Galega de Fútbol en colaboración con la Universidad de Villalba y también con la Asociación Perdón Villalba Fútbol Sala. Sobre a pista deste pabellón municipal de Villalba, como cada tempo de lecer, como cada tempo de descanso, neste campeonato amenizamos os xogadores os máis pequenos e pequenas das escolas deportivas do Concello de Villalba e do Villalba Fútbol Sala.
Pues retomamos la retransmisión de este último partido del Grupo B del Campeonato de España Sub-17 femenino de selecciones autonómicas que están enfrentando a la selección de Galicia y a la selección de Madrid. Recordamos, igualdad en el marcador, 2-2. Va a poner el balón en juego el combinado madrileño. Mueve ya Ainhoa. Veremos cómo se sucede esta segunda parte. Recordamos que en caso de empate, de terminar los 40 minutos de juego, tendrá lugar los lanzamientos de penaltis que dilucidrán qué equipo será el que represente a este Grupo B en la fase final de Madrid 9 y 10 de febrero. Intentaba ahora sí Uxía contactar directamente, pero roba Madrid en contraataque. Atención Madrid, gol de Madrid. Gol de Madrid en el contraataque que pone el 2-3. Es Laura Córdoba, que al segundo palo empuja el balón al fondo de la red. 30 segundos de la segunda parte y Madrid que vuelve a mandar en el marcador. Un palo para Galicia, ¿verdad, Fran? Sí, transcurridos 30 segundos. Parecía que los nervios iban a pasar, pero en un balón volvemos a perder un balón prácticamente en cancha propia, y Madrid exhibe su velocidad y su finalización con un balón muy bueno al segundo palo, donde suben el tercer gol al marcador
la selección madrileña. Prácticamente 3 jugadoras de Madrid llegaron a colarse dentro del área. Situación muy complicada para Uxía, la portera gallega. Y Laura Córdoba, que puso el 2-3 para Madrid. Disparo ahora, buen disparo de Carol, que rechaza Paula. Intentan contactar directamente, pero roba Galicia de nuevo. Es Carol, que pierde el balón. Mueve ya el combinado de Madrid. Laura intenta contactar con Ana, pero roba Andrea. Es ahora Eva, la autora del segundo gol de Galicia. Marca ya jugada de estrategia Galicia de nuevo. Se posicionan y hablan entre ellas las jugadoras gallegas. Pone en juego el balón Nuria hacia Andrea, el balón que se va arriba, pero tocó en la defensa madrileña. El balón a saque de esquina. De nuevo la pizarra de Chipi. Disparo de Carol de nuevo arriba. E inicia el juego de ataque Madrid. Con el balón Ana, que juega con Laura, que pierde el balón. Y Galicia, que inicia su ataque posicional. Nuria. Juega ahora Carol para Nuria. Moviendo ahora Galicia el balón. Intentando meter un poco más atrás a Madrid. Parece que Madrid, que consigue Galicia meter un poco a Madrid en su portería, combinando bien ahora las gallegas, pero es Nuria la que pierde el balón. Sin embargo, Madrid no da continuidad a esa pérdida y de nuevo las gallegas con el balón. Mueve Galicia. Nuria pierde el balón ahora, a punto otra vez de robar Madrid. ¿Cuál crees que será el planteamiento ahora de la selección gallega? De momento tranquilidad. Aún acaba de empezar. Bueno, yo creo que queda mucho tiempo. Creo que confían mucho en el juego 3-1 para poder remontar el partido. Creo que van a seguir por este camino donde intentarán hacer unas buenas elaboraciones, donde intentarán finalizar y quizás incluso en estrategia puedan llegar a las tablas al marcador. Sin duda queda todavía muchos minutos de juego. De momento un gol de diferencia en fútbol sala no es absolutamente nada. Intentaba ahora y Galicia, de nuevo situación de saque de esquina que convierte Eva Dios, que empata el partido 3-3. Galicia de nuevo pone las tablas, nuevo gol de Eva Dios, su segundo gol en el partido, 3-3. Y antes lo decimos, vuelve a salir una jugada de estrategia donde Nuria pone muy bien el balón en el segundo palo después de un bloqueo y continuación. Y nada, la pizarra sigue dando sus frutos. Combina ya de nuevo la selección gallega. Cristina, su capitana, organiza el equipo, moviendo ahora con tranquilidad. Galicia contacta, juego directo ahora en profundidad de Galicia, que mueve ahora con calma. Parece que le ha dado cierta tranquilidad a Galicia este gol después del varapalo de
del tercer gol según empezar la segunda parte. Galicia mueve ahora con tranquilidad. Sube un poco las líneas Madrid. Apretando ahora el balón Ainhoa, que obliga a retrasar la pelota hacia Uxía, que se equivoca y echa el balón fuera. De nuevo Madrid al ataque. Con el balón Laura Córdoba, presionando Galicia. Laura que contactaba con Claudia, pero Galicia, buena presión ahora de las gallegas, que retoman a mover el balón, buscando los espacios. Estamos viendo cómo los dos equipos creen en su modelo de juego. Galicia sigue presionando en primera línea e intentando hacer elaboraciones y posesiones largas hasta encontrar el mejor hueco, y Madrid sigue con una defensa muy bien organizada, muy férrea, intentando robar balones y siendo conscientes de que sus jugadoras son muy rápidas. Siempre tienen una jugadora al segundo palo y que crea muchísimo peligro solo con eso. Intentaba ahora Madrid salir con juego directo y consigue un saque de banda en último cuarto de pista a favor. Saque de banda que pondrá en juego Claudia. Saque en corto. Buscaba ahora el pase al segundo palo Mireia, sin fortuna, y parece que Madrid se mete atrás. La defensa madrileña ahora en 12 metros prácticamente, que permite que Galicia toque el balón sin demasiados problemas ahora mismo, ¿no? Sí, simplemente ahora se trataría de intentar encontrar un hueco en las líneas tan cerradas que tiene Madrid, que ahora mismo si no hay alguna jugada individual, parece bastante complicado el encontrar un hueco en las defensas madrileñas. Va a poner el balón en juego Claudia Bollero. Saque de banda que pondrá en juego Mireia, la jugadora del Alcorcón. Se suceden ahora las jugadas a balón parado. Pondrá ahora en juego Alicia el balón, buscando el juego interior. Y de nuevo Madrid, que parece replegarse a su propia pista. Le da el balón a Galicia, Madrid. Sí, cree en su idea de una defensa muy fuerte, dejando quizás a Galicia la posesión del esférico, pero quizás no la posesión del juego. Yo creo que Madrid sigue siendo un poquito superior en ese modelo de juego, y veremos. Roba ahora, lo que decías, Madrid esperando el fallo de Galicia para sus contraataques. Mueve ahora. Se equivoca ahora Claudia Bollero y parece que Andrea tiene un problema, que pide el cambio. Echa el balón fuera y pide el cambio. Continúa el juego ahora Madrid. Encara a Claudia, la jugadora de San Fernando, que retrasa el balón.
Y ya juega la capitana madrileña Mireia, que de nuevo devuelve la posesión al combinado gallego. Juego posicional para Galicia. Cris para Laura. Laura Antía intentaba ahí la jugada por banda. Trece minutos y medio quedan para la conclusión de este partido. 13 minutos y medio para saber qué selección será la que ocupe esa plaza en la final A4 de los días 9 y 10 de febrero en la Ciudad Deportiva de Las Rozas de Madrid. En juego el campeón del grupo B, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-17. Continúa tocando el balón Galicia. Madrid, que continúa cerrada, buscando el fallo de las gallegas. Skanolic ahora con el balón, la jugadora de Ciudad de las Burgas. No se entienden ahora Cris y Skanolic, y el balón a saque de esquina a favor de Madrid. Lo pondrá en juego Claudia López, jugadora del Alcorcón. Intentaba ese balón interior hacia Mireia, sin resultado. Vuelve Galicia al ataque. Balón para Uxía, que intenta buscar en largo a Skanolic, pero roba Madrid de nuevo. 3 contra 2 ahora de Madrid. Finaliza Laura Córdoba, la jugadora del Atlético Navalcarnero. Y al ataque no Galicia. Madrid esperando. Juega Carol para Nuria, de nuevo Carol combina con Skanolic, que intenta encarar, pero roba Madrid, roba el balón Madrid, y es ahora Galicia la que presiona en primera línea a las madrileñas, que se echan el balón fuera y devuelven el balón a Galicia. Lo hablábamos, parece que Madrid no quiere saber nada del balón, prefiere esos contraataques y que sea Galicia la que lleve el peso. Sí, eso es. Se están sintiendo cómodas solo con la posesión que está teniendo Galicia. Galicia no está llegando con demasiada claridad y ellas con su velocidad se están aprovechando muy bien en contraataques. Se sienten cómodas con ese modelo de juego y entiendo que van a seguir así hasta el final, si es que esto no cambia, claro. Pues 3-3 en el marcador esta segunda parte, que parece también menos bronca. Solo una falta en el marcador. Recordamos, la segunda parte se cargó de faltas, pero no llegó doble penalti por ninguno de los lados. Continúa ahora Madrid, intenta ahora combinar. Es Ana con Mireia. Mireia con Ana, y Ana se equivoca. Echa el balón fuera la jugadora del Leganés.
poner en juego el balón Carolina, jugadora gallega. Carolina hacia Nuria. Nuria con el balón. Robo de Madrid ahora, que inicia juego. Galicia que presiona el ataque. Buena combinación ahora. Disparo que se va lejos sin problema. Disparo de Claudia. Pone el balón en juego Uxía, la portera gallega, jugadora del Ourense. Carol con el balón. Moviendo de nuevo Galicia. Intentaba Carol. Sin fortuna. Y balón para Madrid. Sube líneas Galicia, como siempre, presionando el balón. Roba Nuria, que encara. Y de nuevo pérdida. Contraataque de Galicia. Uno contra la portera, que rechaza Uxía. Buena intervención ahora de la portera del Ourense. Intentaba robar ahora Adriana, pero el balón vuelve a Madrid. Juego en corto, buscan ahora a pivot, el juego de pivot con Irene. Irene retrasa el balón para Ainhoa, que se equivoca en el pase. Y balón de nuevo para Galicia, que pondrá en juego Eva Dios, autora de 2 goles, la jugadora de Office Gone Futsal. Entramos ya en los últimos 9 minutos de partido. Tablas en el marcador, es ahora Carol que avanza. Situación ahora de Galicia de peligro, encara Adriana, retrasa el balón, viendo ahora de nuevo Galicia, rehaciendo el ataque. Carol para Nuria. Buena jugada ahora de Eva. Muy buen detalle técnico de Eva, como vio venir a la jugadora madrileña y le hizo un caño muy bueno y le cortó la progresión, una cobertura de la sierra madrileña. Jugadora madrileña que ha recibido un encontronazo. Se levanta sin problemas la jugadora madrileña Ana Espósito. Y combina ya Galicia de nuevo. Juega Andrea. Andrea para Eva. Andrea que avanza con el balón y hay falta. Recibe una falta. La primera falta de esta segunda parte del combinado madrileño sobre Andrea. Andrea, la jugadora de Office Gone Futsal. 3 jugadoras de Office Gone Futsal en esta selección gallega: Andrea, Eva y Nuria. 4 son las jugadoras que aporta a Fervenza Fútbol Sala: Carolina, Cristina, Lucia y Natalia. Una jugadora de Ciudad de las Burgas, Canolic. Otra de Viajes Amarelle, Laura Rivas. 2 aporta Ourense, Adriana Euxía. Y una jugadora del Mosteiro Benvibre, Antia. Esas 12 elegidas por Chipi para representar a Galicia en este Campeonato de España Sub-17 femenino.
Mueve ahora Madrid. Galicia continúa con su presión. Logra recuperar el balón y mueve ya Andrea hacia Eva. Andrea de nuevo levanta la cabeza, busca posiciones adelantadas, devuelve el balón a Nuria. También buscando ahora por paralela el balón que iba hacia Adriana, pero se va por fuera de banda. E iniciará el juego la selección sub-17 de Madrid. Selección sub-17 de Madrid, en la que 3 jugadoras pertenecen al Alcorcón Fútbol Sala. 2 jugadoras, perdón, Mireia y Andrea. 2 jugadoras del Navalcarnero, Ainhoa y Laura. 2 jugadoras del San Fernando, Claudia y Alicia Boto. También Mireia del San Fernando. Ana Espósito pertenece al Leganés Fútbol Sala. Paula Palencia del Artilleros, Morata Laz forman ese combinado madrileño. Intenta ahora contactar, caen 2 jugadoras, pero los colegiados no consideran que hubo situación antirreglamentaria en ese encontronazo. Y continúa el juego, Madrid moviendo el balón. Irene intentaba contactar ahí a Alicia. Balón a banda. Me parece que entramos en una fase de que nadie quiere fallar. Todo el mundo va al choque sin ningún miramiento. No quieren llegar por debajo del marcador en los últimos minutos, y parece que lo van a dar todo hasta el último segundo. Seis minutos 25 segundos. Pone el balón en juego de nuevo Galicia. Cris moviendo el balón de nuevo, tocando en corto. Balón para Nuria. Nuria hacia Andrea. Andrea levanta la cabeza, intenta encarar, mueve hacia Carol. Carol desplaza hacia Nuria. Sube un poco las líneas Madrid. Intentaban ahora el juego interior, pero balón perdido y recupera Madrid. Buen control ahora de Laura Córdoba, que intenta avanzar por banda. Y saque de banda para Madrid. Sube la presión Galicia. Presión en toda la pista ahora de las gallegas, que a punto están de robar el balón. Saque ya de Paula, la portera madrileña, que pone en juego el balón. Y es Madrid ahora que le pone un poco de pausa al juego. Intenta ahora la jugada individual. Irene roba Galicia. De nuevo ahora contra para Madrid. 3 contra 1. Pero muy atenta Galicia, corta la jugada en falta. Si no llega a ser por esa falta, 3 contra 1, situación de peligro. Nadie quiere hacer faltas, pero en algunas ocasiones... Sí, claro, bien cortada. Una superioridad muy clara.
tenían claro que no puedes dejar llegar un 3 contra 1 contra la portera, y una falta en 3/4 de cancha en 12 metros está bien hecha. Pues Galicia, que vuelve al ataque, juega el combinado de Chipi. Intenta ahora, buen control ahora de Carol, que encara, y muy atenta Ana Espósito al corte. Nuevo saque de esquina para Galicia. Chipi, que realiza un cambio para el saque. Cris, que ya se dirige a la zona de saque de esquina. Cris, sin duda la especialista en los saques de esquina, ¿verdad?, de Galicia. Sí, sin duda. Cris en este es una verdadera especialista, siempre toma la mejor decisión, ve los movimientos de sus compañeras y pone el balón donde hay que ponerlo. Pues ahí va Cristina, mete ahora un balón interior y de nuevo saque de esquina. Cambiamos de córner, cambiamos de lado y vuelve Cristina a colocar a sus compañeras, marcar situación de estrategia. Balón interior, por poco no llega. Disparo de Carol, centrado, que intercepta Paula Palencia. Saque en largo. De nuevo balón para Galicia. 4 minutos 27 segundos. Todo todavía por decidirse aquí en el pabellón municipal de los deportes de Vilalba. Una fría mañana en la localidad lucense, pero calentada con el mejor fútbol sala femenino. Sub-17. Intentaba ahora Carol la jugada individual, pero roba Madrid y sale a la contra. Madrid no perdona sus contras. Buena acción combinada ahora de las madrileñas entre Irene y Mireia. 4 minutos. Fran, ¿crees que alguno de los equipos sacará la opción de portera jugadora o mantendrá la calma? ¿O algún equipo arriesgará con situación de empate? Una muy complicada decisión. El llegar, si se llega a los últimos minutos con este empate en el marcador, la posibilidad de ir a penaltis. No tengo yo muy claro que alguno de los dos se atreva a salir con portera jugadora, más que nada porque en los pocos entrenamientos que se tienen con la selección no tengo claro que tengan el tiempo para entrenarlo. Pues si esto no cambia, aún queda mucho todavía, pero si no cambia nos iremos al lanzamiento de penaltis. Pero continúa el juego, 3 minutos y medio. Combina ahora Madrid con Mireia, su capitana. Retrasa el balón hacia Laura, que intenta contactar con Irene sin fortuna, y roba Galicia. Cris, que sin embargo pierde el balón. Y de nuevo Madrid al ataque. Moviendo ahora con más tranquilidad Madrid. Irene hacia Laura. Laura intentaba contactar con Mireia, pero el balón se va afuera. Dos minutos y 40 segundos nos quedan de este emocionante encuentro. Todo por decidir en este grupo B. Recordamos que estaba compuesto por las selecciones de Galicia, Madrid y La Rioja. Solo uno puede llegar a esa fase final de Madrid. 2 minutos y medio y sabremos quién será el representante del grupo B. Recordamos el resto de grupos. Grupo A, compuesto por Andalucía, Extremadura y Navarra. El B, como decíamos, Galicia, Madrid y La Rioja.
Grupo C, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón. Y el grupo D, Murcia, Cantabria y Valencia. 2 jugadoras ahora en la pista. Tras un encontronazo reciben la asistencia de sus respectivos cuerpos técnicos. Esperemos que no pase nada, que no sea nada y puedan continuar. Bueno, vemos como en el banquillo madrileño la segunda portera está calentando. No sé si será una premonición de que van a apostar por los penaltis y quizás se está calentando solo por eso. Pues sí, buena apreciación. La portera de Madrid, Ariadna Pérez, realizando ejercicios de calentamiento, quizás ante esos posibles penaltis. Sin duda la activación muy importante de un deporte como el fútbol sala, y más cuando desde 6 metros tienes que recibir un disparo. Sí, eso simplemente es valentía, posicionamiento, ocupar el máximo espacio posible y ahí ya casi influye mucho más en portería la suerte y que tengas una pizca de suerte con la lanzadora y que los lanzamientos sean parables. De momento, menos ya de 2 minutos, queda mucho. Fútbol sala, 2 minutos es una eternidad. Mueve Madrid, Galicia que presiona el balón, pero buena acción ahora de Ana, que encara la portería, disparo y gol. Gol del combinado madrileño tras la jugada individual de Ana Expósito, que pone el 3-4 en el marcador a favor del combinado de Madrid. Tiempo muerto en la pista ahora, solicitado por Chipi, el seleccionador gallego. Minuto 34 segundos, se pone por encima Madrid. Optará ahora por portero jugadora o no optará por portera jugadora. Sí, bueno, ahora tengo claro que sí, Chipi va a sacar el juego de 5 porque no les queda más remedio, que con 1 minuto y 34 segundos las posibilidades de remontar con el 4 contra 4 serían muy complicado. No tengo claro yo hasta dónde lo tendrá trabajado, pero nada, es una última bala que les queda en el cargador a las gallegas, y confiemos en que por lo menos tengan una oportunidad de finalizar una acción. Pues sí, tras este minuto de descanso, indicaciones de ambos seleccionadores, todavía queda mucho por jugarse. Parece que Galicia opta por la situación de portera jugadora. Es Cristina la que se enfunda la camiseta de portera jugadora. Y ya combina Galicia esa situación de 5 de superioridad. Y primera ocasión de Galicia. Saca la portera madrileña en largo ahora. Y combina ya Galicia. Se prepara la portera jugadora Cris, que realiza el cambio ahora con Usía. Y de nuevo situación pizarra táctica. La situación de 5 para 4 sin duda tiene que estar muy bien trabajada. Esta es una situación trabajada de juego, la estrategia del 5 para 4. Seguramente sí, Chipi sitúa como portera jugadora, donde tratará de buscar la mejor
la mejor de las soluciones, intentando meter siempre el balón en profundidad. Moviendo el combinado gallego, 40 segundos. 9 horas Galicia intentando buscar esos huecos. Madrid cierra bien ahora, 30 segundos. Carol, que intentaba buscar la diagonal, sin fortuna. De nuevo cambio la portería, vuelve Uxía a coger los palos y Galicia que saldrá a presionar a Madrid en busca de esa nueva posesión, de ese gol del empate. Roba Carol ahora, avanza con el balón. Madrid que roba el balón, 25 segundos. Carol en el suelo, parece que se duele de su hombro izquierdo. Y pondrá el balón en juego Claudia, que opta por el juego directo y consigue un saque de banda. 22 segundos, 3-4, gana Madrid. Buena opción ahora de las gallegas, que intentaban contactar. Madrid se defiende con unas siguientes. Estos 12 segundos, quizás última ocasión para Galicia. Sí, en esto de fútbol sala nunca se sabe, 12 segundos dan para bastante, pero Madrid está muy bien cerrada, saben defender el juego de 5. Atención ahora, disparaba Cris, sin fortuna. El balón en largo, queda un solo segundo. Muy complicado ahora para las gallegas. Intentarán jugar arriba el balón, pero y termina el partido con victoria del combinado madrileño. Madrid se hace con el liderato del grupo B. Las jugadoras madrileñas que serán las representantes en esa fase final A4 que se disputará en la Ciudad Deportiva de Las Rozas durante el 9 y 10 de febrero, junto con el resto de selecciones campeonas. Esa final A4, Madrid se lleva el gato al agua aquí en Vilalba. Madrid campeona del grupo B de esta fase previa del Campeonato de España Sub-17 de fútbol sala de selecciones autonómicas. Enhorabuena a la selección de Madrid y enhorabuena también al resto de selecciones que participaron en esta fase previa por su esfuerzo y dedicación. Enhorabuena a todas las jugadoras, enhorabuena al fútbol sala femenino. Gracias, Fran, por esta retransmisión. Gracias a todos los que nos han escuchado durante estos días. Pronto volvemos con más fútbol sala. Recordamos, a la 1 continúa la categoría sub-20, no nos vamos. Categoría sub-20, Galicia contra Madrid. También se jugará en esa fase final, ese acceso a la fase final en categoría sub-20, sub-17. Termina esta fase previa. Nos vemos a la 1, Fran. Bueno, muchas gracias. Darle enhorabuena a Madrid. Creo que justo finalista. Se plantaron muy bien, tuvieron las ideas muy claras durante todo el partido. Es verdad que al final se decide estos partidos por detalles y tuvo un poquito más de fortuna y mejor finalización Madrid, y pienso que es justa vencedora. Pues volvemos a la 1 con la categoría sub-20 femenina. Gracias a todos y todas. Que viva el fútbol sala femenino.